Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de DH Noticias. Es un gusto que nos acompañen nuevamente a través de sus pantallas y dispositivos móviles. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, para darnos sus comentarios y críticas. A continuación les presentamos lo más relevante de la información en materia de derechos humanos. Comenzamos. Analizan autoridades y legisladores nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Publican protocolo para la aplicación del programa Conduce sin alcohol en la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán denunció las graves condiciones estructurales en más de 100 cárceles de la entidad. La delegación Magdalena Contreras ya cuenta con el sistema de orientación a distancia Ombudsnet. En México, 7 de cada 10 personas perciben un incremento de la corrupción, señaló Transparencia Internacional. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó medidas precautorias a la Procuraduría Capitalina para proteger y dar acompañamiento psicológico a las mujeres rescatadas del table dance Cadillac. Organizaciones civiles manifiestan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su apoyo a Ricardo Adair, joven con discapacidad intelectual. Más adelante les tendremos una entrevista con la actriz y cantante Susana Zabaleta. Un nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal será fundamental para la implementación del nuevo sistema de justicia. Luis Linares nos cuenta los detalles. La Ciudad de México se perfila para tener un nuevo Código de Procedimientos Penales, el cual será aprobado próximamente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así lo anunció el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Manuel Granados Covarrubias. Estaremos dando una muestra más en la Ciudad de México de poner a la vanguardia en los temas jurídicos al aprobar el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Durante el quinto foro de análisis y discusión del nuevo Código de Procedimientos Penales, aseguró que la nueva normatividad será de avanzada y en ese sentido, el diputado Antonio Padierna Luna pidió al gobierno federal otorgar a la Ciudad de México más de 10,000 millones de pesos para implementar el nuevo sistema de justicia penal. Padierna Luna destacó que el respeto a los derechos humanos será el pilar del nuevo código, mismo que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. En el quinto foro de análisis y discusión del nuevo Código de Procedimientos Penales participaron el ombudsman capitalino Luis González Plasencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Edgar Elías Azar, el procurador de Justicia capitalino Rodolfo Ríos Garza y el secretario de Seguridad Pública de la ciudad Jesús Rodríguez Almeida. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Con el propósito de lograr una justicia más oportuna y eficaz para las mujeres, el Poder Judicial del Estado de México estableció juzgados y salas especializadas en violencia de género. En la entidad mexiquense se busca eliminar las diferencias entre hombres y mujeres. En el último semestre se duplicaron las quejas en contra de policías federales, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fueron denunciados retenes ilegales, extorsiones y revisiones injustificadas contra transportistas de carga, de migrantes y de pasajeros en transportes aéreos y terrestres. Al respecto, la Comisión Nacional de Seguridad aseguró que se atenderán las quejas en contra de policías federales. Quienes manejan un automóvil en la Ciudad de México ya conocen las reglas de aplicación del alcoholímetro. Griselda Pérez nos cuenta. Con el propósito de salvaguardar la integridad física y los bienes de los conductores, así como el respeto a los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal emitió el protocolo de actuación del programa Conduce sin alcohol. El operativo, mejor conocido como alcoholímetro, se implementará de manera permanente en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y consiste en la aplicación de pruebas para medir la cantidad de alcohol en la sangre a través del aire expirado con una boquilla de plástico. De acuerdo con la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se cerrará la circulación vehicular en lugares preestablecidos y de forma aleatoria, donde se entrevistará a los conductores. En caso de rebasar el límite permitido de alcohol en aire expirado, 0.4 miligramos, se le indicará al conductor que ha infringido el reglamento de tránsito y será trasladado al médico para que certifique el estado etílico en el que se encuentra. De acuerdo con el protocolo, el conductor será presentado ante el juez cívico, quien le impondrá una sanción que va de 20 a 36 horas de arresto inconmutable en el Centro de Sanción Administrativa. La estrategia principal de este programa
es crear una conciencia social de respeto a la sociedad y a los derechos humanos, buscando de manera preventiva reducir los accidentes de tránsito por estar bajo los efectos del alcohol. De diciembre de 2012 a junio de este año, se han realizado más de 110,000 pruebas en 341 jornadas de aplicación, de las cuales 11,000 personas fueron remitidas al juez cívico. El programa Conduce sin alcohol se puso en marcha desde septiembre del 2003 en la Ciudad de México. Informó para DH Noticias, Griselda Pérez. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investiga 2 quejas de las mujeres que fueron rescatadas del table dance Cadillac. Por este motivo, aplicará protocolos internacionales para determinar si este es un caso de trata de personas. El organismo investiga la actuación de la Procuraduría Capitalina durante el operativo en el Cadillac y la forma en la que tomó las declaraciones a las mujeres rescatadas. De enero de 2012 a mayo de 2013, la Procuraduría General de la República abrió 50 averiguaciones previas por el delito de pornografía infantil y 21 por la violación sexual de menores de edad. Un informe entregado a la Cámara de Diputados detalla que también se iniciaron 54 investigaciones por abuso y hostigamiento sexuales, 22 por corrupción de menores y 3 por trata de personas. Más de 25 organizaciones civiles dedicadas a la transparencia y a la libertad de expresión enviaron una carta a la Cámara de Diputados para que se apruebe la modificación a la Ley Federal de Transparencia. Pidieron que la iniciativa aprobada previamente en el Senado sea votada a la brevedad con la finalidad de ampliar la protección al derecho de acceso a la información. Con el objetivo de que los espacios de diversión en la Ciudad de México sean seguros, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se combatirá con firmeza a los bares disfrazados llamados upsters, con el apoyo de denuncias ciudadanas. ¿Cuál es la opinión de la gente con relación a los llamados antros, upsters y discotecas a los que asisten a divertirse muchos jóvenes? Para saberlo, vamos al Vox Populi. Creo que depende de la zona, es la seguridad del lugar. Hay unos clandestinos que no tienen ni siquiera salidas de emergencia y otros que pues están bastante bien para la diversión. Entonces creo que es cuestión de que tengas la capacidad de elegir a dónde te metes. Yo creo que sí, ¿por qué no? Un antro significa reunirse con un grupo de amigos sanos, por supuesto, y ya pues una fiesta sana, ¿no? No, yo creo que hay otras formas de diversión para los jóvenes más sanamente. Hay obras de teatro, boliche. Pues creo que han operado pues ilegalmente. Entonces pues yo creo que está bien que la autoridad tome pues de algún modo pues cartas en el asunto y que bueno, que haya más responsabilidad con respecto a esto. Bueno, yo creo que no. Definitivamente con tal de llenarlos, dejan de repente pasar a menores de edad, así, sí, que pasen situaciones que no deberían de ser. Creo que no hacen gran diferencia porque de todos modos hay tiendas que venden alcohol todo el día, entonces pues es mejor consumirlo dentro del antro que salir a buscarlo afuera. Yo creo que no, debe ser libre, ¿no? Ya creo que depende de cada uno en la opción si compra o no, y yo pienso que el antro, la venta de alcohol debe ser libre, igual que el cierre, ¿no? Sí, los límites siempre son buenos. Digo, si te quieres una sana convivencia y pura diversión, entonces sí. Pues yo creo que es cuestión de cada persona, que cada quien toma la decisión de ir a un after o no. Depende de cada uno, ¿no? Puedes ir, no hay ningún problema, pero con mucha responsabilidad, por supuesto. Si encuentras algo que no te parece, es malo o te va a pasar algo malo, por supuesto, pues tienes que tomar una decisión sana, ¿no? Ay, pues mal, ¿no? Porque ahí ya son corruptos, ¿no? Que pagan o dan la mordida. Todo con medida y si quieres irla a seguir, o sea, que sea con gente de confianza y que sepas bien a dónde vas y qué te estás tomando. Luego de que el Partido Acción Nacional presentó la denominada Ley Antigóngora, el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal alista una nueva iniciativa que plantea perseguir penalmente de oficio a quien incumpla con la pensión alimenticia, dar celeridad a los juicios y eliminar las diferencias de clase social. Por la falta de infraestructura, de protocolos e improvisación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Hidalgo, Raúl Arroyo, solicitó al Congreso local la desaparición de la figura del arraigo. En Tultitlán, Estado de México, presentan una red de protección a migrantes. Francisca Arrieta tiene toda la información.
soy de El Salvador, del departamento de Cholutenango, y pues de veras que yo ya tengo varios tiempos de estar aquí. Me dedico a vender dulcitos, de veras que quise hacer el intento hace 4 años y conocí a mi señora, ¿verdad? Que ella es de aquí, ¿verdad? De Dios, y pues de eso sobrevivimos. Lo que sí yo le pidiera, ¿verdad? Sería pues cómo me ayudaran para conseguir unos papeles para pues sí buscar un trabajo estable, pues. No que pues yo ni pensaba ya no ni regresarme para El Salvador por la situación económica en que vivimos. Esta es una de las tantas historias que podrían contarse en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, uno de los puntos geográficos más importantes para miles de personas migrantes que anhelan llegar a los Estados Unidos. En cada viaje del tren, mejor conocido como La Bestia, arriban en promedio a la zona cerca de 500 personas de distintas nacionalidades, en su mayoría centroamericanas. Yo tengo como 4 años ya de vivir aquí, pero pues le digo que he tenido problemas migratorios también. A mí me han deportado de Tula, lo que es el estado de Hidalgo. Allá vivía, mire, también vendía caramelos, pero de ver la situación en la que me encontraba, ¿verdad? Que cada 3 meses, muchas veces solo llegaba y la siguiente semana pues ya me agarraba migración en cualquier lado. Los riesgos a los que se enfrentan son muchos, la ayuda lamentablemente es poca. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó la red DH Migrantes, proyecto desarrollado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas de derechos humanos en El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Al respecto, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia señaló: Tultitlán se convierte en un lugar de verdad de la mayor relevancia para ello. Primero porque por aquí pasan pues un numeroso grupo de personas en su camino hacia la frontera norte. Enseguida porque Tultitlán se ha hecho famoso en el país, Tultitlán es un referente en el país cuando se habla de migración. El proyecto de protección transnacional considera la realización de encuentros regionales e internacionales, talleres de capacitación, investigaciones, diagnósticos, protocolos de actuación, diseño de políticas públicas y una campaña de sensibilización para comunidades con presencia de tránsito migrante. Y pues yo aquí pienso vivir, la verdad, con problemas o sin problemas migratorios, con papeles o sin papeles. Es un país muy bonito, gente muy noble que le hablas con la verdad y de veras que ayudan incondicionalmente. Con imágenes de Gabriel Pérez Soto, informó Francisca Arrieta. En México y Argentina, más del 70% de los ciudadanos consideran que los niveles de corrupción aumentaron considerablemente. La más reciente encuesta de la organización Transparencia Internacional reveló que en estos países existe una debilidad institucional en los órganos judiciales y en las policías. En Yucatán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunció que 106 cárceles de la entidad violan la normatividad al estar en condiciones insalubres y carecer de la infraestructura adecuada. Un diagnóstico alertó sobre la falta de personal penitenciario calificado y del registro de personas detenidas. Lanzan convocatoria para la elaboración de una ley indígena en la Ciudad de México. Está dirigida a los integrantes de pueblos originarios y personas indígenas del Distrito Federal, para que participen en la integración de un comité que se encargará de los trabajos de coordinación. La convocatoria está disponible en náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco y mazahua. Hidalgo será la sede de reflexión y análisis respecto al trabajo de organismos públicos autónomos. Veamos de qué se trata. Los organismos públicos autónomos surgen de un proceso ciudadano para generar equilibrio entre las autoridades y la sociedad. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo y más de 15 instituciones públicas del país invitan al público a participar en el 8º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México. El Congreso se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto en Pachuca, Hidalgo, y su objetivo es generar espacios de reflexión, análisis y discusión sobre la participación ciudadana en el fortalecimiento de los derechos humanos. Por 8º año consecutivo y con el apoyo de organismos públicos autónomos, se fomentará el intercambio de ideas para fortalecer a las instituciones.
La convocatoria del 8º Congreso se amplió a los organismos públicos autónomos, locales y federales, a fin de que las reflexiones conjuntas generen propuestas para mejorar el quehacer institucional. Cabe resaltar que de los congresos anteriores surgió la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, cuyo eje principal es fortalecer el Estado democrático de derecho. Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases en la página de internet www.opam.org.mx, en donde encontrarán la convocatoria, el programa y el registro del 8º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar nos invita a sumarnos a la campaña Ponte los Guantes, la cual busca mejorar las condiciones laborales para este sector de la población. Más información en la dirección de Facebook que aparece en sus pantallas. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México informó que los sistemas de transporte metro y metrobús son los espacios públicos donde más se discrimina a las personas con discapacidad. Si las personas con discapacidad no gozan del reconocimiento de su personalidad jurídica, no pueden hacer valer sus derechos. La historia nos la cuenta Adriana Colín. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó junto con organizaciones de la sociedad civil un amicus curiae ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Ricardo Adair, joven con discapacidad intelectual y sometido a un juicio de interdicción. Habla el director de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Gabriel Soto Climent. En vez de que el Estado paternalista puede decidir quién tiene voluntad y quién no, se tiene que incluir esa persona para que pueda ser una persona sujeta plena de derechos, que ella los pueda ejercer del modo que quiera y cuando quiera, y que se garantice algún apoyo para que los pueda ejercer. Organizaciones civiles como Disability Rights International, Documenta, Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, entre otras, solicitaron a la Suprema Corte reconocer la inconstitucionalidad del juicio de interdicción y su contraposición con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Piden también que llame a audiencia a Ricardo Adair, que lo escuche y tome en cuenta sus demandas y que establezca un sistema de apoyos que faciliten la toma de decisiones de manera libre e informada sin sustituir la voluntad del joven. Y en este sentido es por lo que estamos presentando este documento jurídico, porque estamos impulsando que dentro del gobierno, que en esta decisión judicial se tome en cuenta la participación de la sociedad civil, se tome en cuenta la participación de las personas con discapacidad, se tome en cuenta que son sujetas plenos de derecho y se tome en cuenta todas sus decisiones para este proceso. Finalmente, Soto Climent dijo que la comunidad nacional e internacional de derechos humanos está al pendiente de la decisión de la Suprema Corte, ya que puede constituir un paso sin precedentes en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Cabe señalar que esta es la primera vez que una Corte Constitucional en Latinoamérica tiene bajo su conocimiento un caso como el de Ricardo Adair. Para DH Noticias, Adriana Colín. Con el lema por el matrimonio igualitario, se realizó en Chihuahua la 6ª Marcha del Orgullo Lésbico Gay 2013. Contó con la participación de la cantante vernácula Aida Cuevas, como embajadora de buena voluntad. En Agenda DH los invitamos a participar en el Taller Nacional de Defensa de los Derechos Humanos desde la Comunicación, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, del 18 al 20 de julio. Está dirigido a organizaciones, colectivos sociales y promotores de derechos humanos. Más información en centroprodh.org.mx. Y en este periodo vacacional que apenas comienza, una buena opción es acudir a alguna de las funciones de cine en 3D que el gobierno del Distrito Federal ofrecerá como parte del programa Sonrisas por tu Ciudad. Durante julio y hasta el 10 de agosto habrá distintas actividades como paseos en autobuses turísticos y bicicletas en las 16 delegaciones. Todos los servicios son gratuitos. Más detalles en www.df.gov.mx. Nuestro compañero Cristian Campos nos platica de los temas que aborda la edición de julio del suplemento DH. La descarga de aguas residuales del reclusorio sur en el Distrito Federal contaminó el río Santiago, ubicado en Xochimilco, provocando graves afectaciones al medio ambiente y a la salud humana. En la edición de julio del suplemento DH, conocerán las acciones que se implementarán
como el Plan de Saneamiento Integral para la rehabilitación y limpieza de este río, que abastece de agua a la zona chinampera. Conocerán también el testimonio de Raquel Uribe, quien por negligencia de las autoridades en la delegación Gustavo A. Madero, permitieron la construcción de un inmueble que le ha impedido ingresar a su vivienda por más de 22 años. Alma Rojas y Brenda Herrera reflexionan en un artículo sobre la participación de las mujeres en la gestión integral del agua. Y la siempre provocadora Susana Zabaleta nos cuenta en entrevista por qué le duele la impunidad y la falta de justicia en México. Recuerden que el suplemento DH es un esfuerzo de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y lo pueden encontrar el primer lunes de cada mes dentro del periódico Milenio Diario. O bien, consulten la versión electrónica en www.cdhdf.org.mx. Para DH Noticias, Cristian Campos. Y ahora vamos a la entrevista con la actriz y cantante Susana Zabaleta. Tan seguros que si quieren hablar de derechos humanos, yo les voy a decir primero que soy de Monclova, Coahuila, que cuando yo era una niña, los derechos humanos no existían y los derechos de las mujeres muchísimo menos. Actriz de cine y televisión, conductora y entrevistadora, cantante de ópera, madre, mujer y ciudadana del Distrito Federal. Toda ella es expresión y explosión. A Susana Zabaleta le duelen la impunidad y la falta de justicia en los casos de las mujeres de Juárez, sus asesinatos y violaciones, y que en México los indígenas no tengan derechos. Hay tantas cosas que todavía tenemos que hacer acerca de los derechos humanos, pero pienso que es trabajo mío, tuyo, de ella, de todos. Es un trabajo diario, es un trabajo que no hay manera de dejar que solo derechos humanos pueda hacer algo, porque también los asesinos tienen derechos humanos, según ustedes. Y así, provocadora como es, dice lo que haría con las personas que cometen delitos. Y no lo voy a matar porque me parece terrible que nos matemos unos a los otros. Pero, si ese asesino o si alguien mata a mi familia o si violan a mi hija, yo voy a agarrar un machazo o una navaja y lo voy a matar poco a poco. Ahí es donde se acaban los derechos humanos, donde alguien te hace daño a ti y a tu familia. Ahí no existen los derechos humanos. Sale nuestro animal y dices, a mí me da exactamente lo mismo si a ese asesino lo violaban cuando era chiquito, lo golpeaban y por eso se convirtió en asesino. Me da exactamente lo mismo, me voy a comportar exactamente igual que él. Entonces, ahí es donde yo difiero en este rollo de todos tenemos derechos. No todos tenemos derechos. Le decimos que el movimiento de derechos humanos está en contra de la pena de muerte y que a estas alturas la humanidad no puede regresar a debatir si unas personas tienen alma o no, pero ella defiende su postura. Los derechos humanos existen hasta donde le hacen daño a tu familia o te hacen daño a ti. Por eso les digo, ojalá nunca me pase nada porque voy a ser la peor asesina voy a ser la peor asesina. Yo sí, a mí sí que no me hagan algo, porque, no nos hagamos, todos somos animales. Se acaban los derechos en el momento en que pasa eso. A pesar de lo que dice y provoca, la Zabaleta asegura que el mejor ejemplo de apropiación de los derechos humanos son las niñas y los niños, porque al estar en un rancho o en la ciudad pueden tratarse como iguales. Con imágenes de Griselda Pérez, para DH Noticias, Adriana Colín. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta emisión de DH Noticias. En este momento aparecen en pantalla nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, en las que esperamos sus comentarios, críticas y opiniones. No dejen de escribirnos. Los dejamos con una de las interpretaciones de Susana Zabaleta. Hasta la próxima. Cuenta como una bola.